Bienvenidos una vez más, señoritas, caballeros de sexto grado. Voy a socializar en esta ocasión, en esta oportunidad, la guía de ciencia y tecnología que corresponde al sexto grado, semana número 6. Semana número 6. Tomen nota de la información que contiene la tabla y dice unidad 2. Nuestra amiga el agua. Semana número 6. Contenido, punto de fusión, congelación y ebullición del agua. Una vez que has tomado nota de esta información y la fecha que corresponde a la semana número 6, pasamos a el contenido y te sugiero que puedes ir elaborando un breve resumen de toda la guía, lo más importante de cada párrafo. Repito, no lo vas a escribir todo, sino que vas a ir haciendo un pequeño resumen. ¿Qué debes saber? Introducción. La materia está formada por átomos y moléculas que se encuentran en constante movimiento. Los estados de la materia, gases, sólidos y líquidos, dependen de la rapidez con la que se muevan o se mueven las partículas que los constituyen. Eh, Hay varios elementos a considerar. La importancia del agua, cambios de fase del agua. Un cuerpo que absorbe o libera energía experimenta un cambio de fase. En el caso del hielo, cuando se incrementa la temperatura se derrite. Sin embargo, si la temperatura se incremente aún más, el agua se evapora. Además de la temperatura, la presión, que es la fuerza por unidad de área, también influye en la fase en que están las sustancias. Recuerden, el agua es de vital importancia para todo ser vivo, para la biodiversidad de la flora, la fauna y para nosotros los seres humanos. Cuidemos el agua. Cambios de fase del agua. Un cuerpo pues absorbe o libera energía, experimenta un cambio de fase. En el caso del hielo, cuando se incrementa la temperatura se derrite y pues ahí si se calienta o aumenta pues se también evapora. Pero también el agua pues se puede mostrar en estado sólido, en hielo, granizo o nieve. En estado líquido pues el agua que consumimos, que bebemos, el agua de los mares y ríos, y en gas llamado vapor de agua, como el vapor que sale del agua hirviendo. Si pues en esa jarrilla, en esa cacerola pues dejas hervir el agua y no le apagas el fuego, pues va a llegar un momento donde se va a consumir completamente. Entonces, no es arte de magia, es una transformación que está haciendo básicamente el agua y transformándose de estado líquido a estado gaseoso. Por supuesto, pues el agua en condiciones de presión atmosférica es líquida a temperaturas mayores a 0 grados centígrados. Se representa o se presenta como sólida a temperaturas menores a los 0 grados centígrados. Por supuesto, pues a 1 grado centígrado, 2 grados centígrados comienza a congelarse. Ya cuando hablamos de 0 grados centígrados ya comienza la congelación y ya no digamos una temperatura más baja. Y es gaseosa cuando es calentada a más de 100 grados centígrados y comienza a hervir. Y pues ahí es donde ocurre el proceso de evaporación, como cuando se seca la ropa al sol. Básicamente, pues con ese par de horas que la ropa que tendés ahí en el sol, con ese par de horas, pues esa agua que moja, básicamente, literalmente, a tu ropa, pues va a desaparecer y ya no va a estar ahí. Entonces, ¿qué sucedió con esa agua? Se evaporó. La presión atmosférica es la fuerza que ejerce el aire sobre la superficie de la Tierra y tiene un valor normalmente o normal de una atmósfera, un ATM, una atmósfera. Luego tenemos el punto de fusión del agua. Y esta pues es la temperatura a la cual una sustancia sólida pasa a la fase líquida a la presión atmosférica. En el proceso de cambio la temperatura se mantiene constante, pues todo el calor se emplea en el proceso de fusión. Por esto el punto de fusión de las sustancias puras es definido y reproducible y puede ser empleado para identificar en un proceso. El punto de fusión del agua es de 0 grados centígrados, atmósfera. Luego tenemos ahí que cuando un sólido cristalino se calienta, sus partículas vibran con más energía. En cierto momento alcanza una temperatura a la que estas vibraciones alteran el orden de la estructura cristalina.
y las partículas se pueden deslizar unas sobre otras. El sólido pierde su forma definida y se convierte en un líquido. Ahí tenemos un ejemplo de ello, los cubos de hielo. Y pues sabes que si lo sacas del freezer, pues mientras más caliente está el ambiente, tiene mayor energía, digamos, el ambiente, más rápido se va a descongelar. El punto de congelación del agua, pues la congelación es el proceso inverso de fusión de una sustancia y la temperatura a la que sucede es la temperatura de congelación. Sin embargo, pues el agua no se comporta de esta manera. Cuando el agua alcanza los 4 grados centígrados, obtiene su densidad máxima y es cuando empiezan a formarse núcleos de cristalización y empieza básicamente la congelación. En El Salvador, ahí pues podemos visualizar algunos puntos ahí de congelación, básicamente en la figura número 2, cristal de hielo. El agua al congelarse forma redes cristalinas. En El Salvador pues hay un lugar muy famoso en el departamento de Chalatenango, específicamente llamado El Pital. En El Pital pues ha caído nieve, por supuesto es el lugar más alto de todo El Salvador y por supuesto también hasta nieve ha caído en un par de ocasiones por ahí. Se les hace la invitación, pues si alguien quiere ir y ser turista de los buenos, pues experimentar también esa energía que está en ese departamento, energía básicamente helada, una temperatura helada. El punto de fusión de un sólido y el de congelación de un líquido son idénticos si las sustancias poseen alta pureza, si no, habrá alguna diferencia. La temperatura, pues, vamos a hablar un poco sobre el punto de ebullición del agua y esta es la temperatura a la cual se produce la transición de la fase líquida a la fase gaseosa. Y esta temperatura permanece constante hasta que todo el líquido ha hervido y ahí empieza ese movimiento en esa olla que contiene esa agua a esa alta energía, a esa alta temperatura. La temperatura de ebullición es aquella a la cual la presión de vapor del líquido es igual a la presión del exterior. Lo que sucede es que las partículas vibran con mayor energía y ya son capaces de romper la tensión superficial y escapar del recipiente o que las contiene. La temperatura de ebullición permanece constante hasta que todo el líquido se ha evaporado. Y ahí tenemos como muestra de ella, pues utilizar una cacerola o un recipiente de esa magnitud, colocarle el agua y ponerle fuego. Va a haber un momento donde comienza la ebullición a hervir. El agua pues tiene un movimiento por la alta concentración de energía que se está dando dentro de ese recipiente. Y luego, una vez que has tomado nota de ese breve resumen de la información más oportuna y pertinente de la guía, y puedes ir también haciendo los recortes, si tenés la factibilidad de hacerlo, hazlo, y si no, pues dibuja con tu propia mano estas figuritas. Luego vamos a pasar a el ponte a prueba. En este ponte a prueba tenemos 4 aseveraciones. Número 1, ¿cómo se llama el agua en fase gaseosa? Vapor de agua. La temperatura a la cual una sustancia sólida pasa a la fase líquida a la presión atmosférica se le llama punto de fusión. En la número 3, temperatura a la cual una sustancia líquida pasa a la fase sólida, pues punto de congelación. Y dijimos que el proceso comienza a partir de los 4 grados centígrados, desde ahí comienza el proceso. Ya en 0 grados centígrados o más abajo, pues básicamente ya está congelado el agua. Número 4, temperatura a la cual una sustancia líquida pasa a la fase gaseosa, pues esa es la literal, punto de ebullición. Esa es la respuesta que mejor complementa la aseveración. Luego tenemos las tareas de la semana, toma nota de ello también. Tareas de la semana, responde las siguientes preguntas. Y pues ahí aparecen 4 preguntas. Dice, ¿qué sucede con las partículas cuando una sustancia pasa a la fase sólida, a la fase líquida? Pues a medida que se suministra calor, la energía de las partículas del sólido aumentan gradualmente y su temperatura, que es la energía, se eleva.
Al cabo de cierto tiempo, la energía cinética se vuelve tan grande que algunas de las partículas rebasan las fuerzas elásticas que las mantenían en sus posiciones fijas. Y en la recuerden, son respuestas sugeridas. Pregunta número 2. ¿Cómo se comportan las partículas cuando una sustancia pasa de la fase líquida a la fase sólida? Pues las partículas de un sólido se encuentran fuertemente ligadas entre ellas. En la fase líquida las partículas ya no están ordenadas. En este proceso las moléculas se rompen y el agua puede así tomar la forma del recipiente que la contiene. Eso es lo que sucede. En la número 3 dice, ¿cuál es el comportamiento de las partículas durante la ebullición? Pues las partículas siguen aumentando su energía cinética. En el momento que se alcanza la temperatura de ebullición, incluso las partículas del interior del líquido tienen suficiente energía cinética para pasar al estado gaseoso. A eso se le conoce como vapor de agua. En el estado gaseoso, las partículas prácticamente son libres, se liberan, son libres y estas pues suben y entre tanto pues elementos así en el ambiente pues se van formando las nubes. Y la número 4 dice, de acuerdo con qué varía la temperatura de ebullición de un líquido, pues cuando mayor sea la presión de vapor de un líquido a una temperatura dada, menor será el punto de ebullición normal del líquido, pues a eso. Y también te invito, está súper, pero súper interesante, un video. El video lo vas a encontrar en ese link, en ese enlace, vas a encontrar un video súper genial, muy interesante, sobre el agua, los diferentes estados que sufre, digamos, el agua, la materia. Pues esta es la socialización, señoritas caballeros de sexto grado, de Ciencia, Salud y Medio Ambiente, que corresponde a la semana número 6. Saludos y muchas bendiciones.